SGEP les da la bienvenida a esta clase modelo. Primero las disculpas del caso por el incidente del día miércoles, ¿no? Y hoy día vamos a desarrollar la clase con el ingeniero Henry Puse acerca de gestión de riesgos en la industria eléctrica. ¿Sí? Para poder escuchar bien al ingeniero, vamos a silenciar los micrófonos, vamos a mantenerlos silenciados. Si hay alguna pregunta, de repente, o interacción, la vamos a poder hacer a través del chat que tenemos del grupo, o de repente levantando la mano para que el ingeniero en el momento que considere oportuno pueda hacer un corte, o al final de la disertación. ¿Sí? Ingeniero Henry, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenas noches, sí, escucho. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Entonces, lo voy a dejar para que inicie la clase, ¿sí? Y okay. A los demás participantes, cualquier consulta igual a través del chat, la pueden hacer, o tal vez levantando la manito para mantener un orden, y sí vamos a tratar de mantener los micros silenciados para evitar cualquier ruido que pueda haber, ¿sí? Listo, muchas gracias. Adelante, ingeniero. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Buenas noches con todos los participantes. Bueno, me presento, soy el ingeniero Henry Puse Guerrero. Soy ingeniero de electrónico de profesión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, de Lambayeque. Bueno, mi experiencia laboral, actualmente me encuentro trabajando en una empresa dedicada al rubro eléctrico. He trabajado en empresas igual, proyectos dedicados al rubro eléctrico, montajes de transformadores, instalaciones de salas eléctricas, mantenimiento de celdas, mantenimiento de interruptores. Y bueno, 10 años de experiencia como supervisor de seguridad relacionado con la parte eléctrica. Actualmente me encuentro trabajando en Schneider Electric, es una empresa dedicada al rubro eléctrico. Y bueno, brindarle los conocimientos pues, de este importante, que es la gestión de riesgos en la industria eléctrica, ¿no? Si bien es cierto, nosotros sabemos la importancia de la electricidad en un país, en el mundo entero, ¿no? Los beneficios que nos da, pero lo que no tomamos en cuenta es los riesgos que se hacen a este beneficio, ¿no? Y mucho más en el rubro eléctrico, en industrias, en empresas y en las personas mismas, ¿no? A veces no tomamos esa gestión, esos factores de riesgos que nos pueden causar daño a la integridad física o pueden, pues, causar daño a equipos, incluso hasta fábricas enteras, ¿no? Recuerde que la mayor porcentaje de incendios son provocados por instalaciones eléctricas en mal estado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? De la manera siguiente, Jorge. Por ejemplo, yo voy a empezar a redactar, ya se supone que mis márgenes están establecidos, o sea, pues yo empiezo a redactar. Perdón, no escuché la pregunta. Bueno, continúo. Entonces, como mencionaba, el tema general de la especialización, ¿no? Es la gestión de riesgos en la industria eléctrica. Y bueno, empecemos primero por qué es una gestión, ¿no? ¿Por qué el tema de gestión? Si bien es cierto, una gestión es un proceso sistematizado que muchas veces nos ayudan a lograr lo que es optimizar tiempos, evaluar pues los peligros y riesgos asociados a los trabajos eléctricos, ¿no? Nos ayuda a prevenir los accidentes laborales. Sí, voy a presentar la presentación, solamente voy a primero dar una pequeña introducción y luego de eso ya muestro las diapositivas, pero igual las voy proyectando. Me avisan por favor si ven la pantalla. Isabel, ¿me apoyas? Sí, sí se ve, ingeniero. ¿No? Justamente esta es la diapositiva del tema principal, ¿no? Del tema de la especialización que se va a llevar, lo que es gestión de riesgos en la industria eléctrica.
Pero dentro de esta capacitación vamos a tomar un punto específico, ¿no? Que vamos a hablar en detalle como parte del temario que tiene esta presentación para hablar sobre temas pues dedicados a lo que es lo que es el arco eléctrico, el choque eléctrico, ¿no? Que son temas muy importantes y más aún es el mayor porcentaje de accidentes que suceden pues en las industrias, en las empresas, en los trabajos de construcción. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla donde dice choque eléctrico y arco eléctrico? ¿Me confirman, por favor? Isabel, ¿me confirmas? ¿Ven la presentación? Sí se ve, ingeniero. ¿Choque eléctrico y arco eléctrico? Sí, choque eléctrico, arco eléctrico. Ok, justamente son temas muy importantes que suceden pues a diario en empresas, en proyectos, en servicios y hasta en el hogar mismo, ¿no? Entonces justamente toqué este tema porque es un tema muy importante el cual vamos a desarrollar, ¿no? Primero hacemos una introducción, bueno, a lo que es la electricidad. Como bien es cierto, en este curso nos va a ayudar mucho a estar concentrados y mantener la seguridad, pues, al momento de manipular ciertos equipos eléctricos o electrónicos relacionados con la electricidad. Entonces, si bien es cierto, como le mencioné, la electricidad, pues, es un recurso muy utilizado, ¿no? Pero a la vez, pues, nos plantea muchas amenazas, y esas amenazas se convierten, pues, en accidentes, en destrucción de fábricas, destrucción de equipos, y que si nosotros no tenemos una gestión de riesgo, ¿no? Asociado, pues, a este rubro, pues, podemos llevar, pues, a una empresa a, a tener problemas serios, ¿no? Por ejemplo, se puede ir hasta por incumplimiento de normativas legales, pueden ir multas excesivas, baja productividad, ¿no? Entonces, el tener una buena gestión en riesgos eléctricos nos va a ayudar mucho a incrementar el tema de la seguridad eléctrica, ¿no? El tema de la cultura de la seguridad en las personas, que es lo que se quiere llegar mucho en muchas empresas, ¿no? Que las personas tengan el conocimiento básico, tengan los conceptos bien establecidos, bien impregnados en qué es un voltaje, qué es tensión, qué es amperaje, y justo estos temas dentro del temario están en los primeros módulos, que es importante saber pues las definiciones y los conceptos básicos para nosotros poder entender mucho más adelante cuáles son los factores, las consecuencias, las causas que causan los accidentes por manejo de riesgos eléctricos. Y bueno, y esto nos va a ayudar, este curso pues nos va a ayudar pues a tener esa precaución, a tomar los controles debidos y adecuados, ¿no? Recuerden que un accidente o un contacto directo con electricidad pues nos puede llevar a la muerte en cuestión de milisegundos, ¿no? O lesiones graves, ¿no? Bueno, nos hemos preguntado muchas veces si tenemos, como les mencionaba, si no sabemos los conceptos, no podemos avanzar más en cuanto a saber y saber gestionar de forma correcta, ¿no? Los riesgos relacionados con la electricidad, ¿no? ¿Qué es un peligro? ¿Qué peligros existen? ¿Cuál es la medida de seguridad que ya presenta? Nos preguntamos si estamos siguiendo las instrucciones del fabricante para manipulación de un equipo, ¿no? Si estamos cumpliendo con las normativas o las recomendaciones de repente del proveedor, de fábrica. Bueno, nos hacemos ese tipo de preguntas que quizás a veces no las tomamos en cuenta, ¿no? No tenemos las consideraciones para de repente para manipulación de equipos eléctricos sin ser capacitados, sin ser entrenados, sin tener pues el sentido común o los conocimientos básicos para manipulación, ¿no? Están aislados muy bien los equipos eléctricos en obras, en proyectos. Vemos que los accidentes suceden más que todo por factores humanos, ¿no? Por actos inseguros. El 95% de los accidentes que suceden en proyectos,
en fábricas, ¿no? En empresas, mayormente son por factores humanos. Es ahí donde cada empresa o cada persona como tal debe, si es como empresa, pues tener un sistema de gestión y que esto les ayude a su personal, pues a capacitarse, les inculque pues los valores de seguridad, la cultura de seguridad, que para lograrlo se tiene que pues tener un sistema de gestión implementado en cuanto a riesgos eléctricos. El objetivo, bueno, del curso, bueno, es difundir todos los que son los controles que debemos tomar, ¿no? En cuanto a una exposición, ya sea en choque eléctrico o por... Eh, Recuerden pues que la exposición al peligro, como dice la falta de control, llevamos a accidentes fatales. Recuerden que un accidente por electricidad o por riesgo eléctrico, por contacto eléctrico, nos puede conllevar a la muerte o a lesiones muy graves, ¿no? Esta capacitación nos vamos a tener como referencias legales normas internacionales y normas nacionales, ¿no? Dentro de las internacionales pues tenemos la OSA 29 CFR 1910, tenemos la ANSI Z244.1-2003, que son métodos alternos de bloqueo etiquetado. Hablaremos también de la NFPA 70E sobre seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Normas nacionales, pues tenemos el decreto número 05-2012, Código Nacional de Electricidad, y en la resolución ministerial 111-2013, ¿no? El conocido RECESATE, ¿no? Empezamos primero con lo que vamos a hablar sobre el choque eléctrico. ¿Qué es un choque eléctrico? Se han escuchado siempre escuchar de repente qué es un choque eléctrico, cómo se provoca, qué lo produce, por qué se da este choque eléctrico. Muchas veces no sabemos, ¿no? Pero en sí, el choque eléctrico pues es lo que se produce al momento de nosotros tocar una parte energizada, y la energía pasa a través de nuestro cuerpo. Nuestra corriente pasa a través de nuestro cuerpo y nos puede causar ciertos dones. Para que exista la posibilidad de un choque, ¿no? De la circulación de la corriente, primero tenemos que tener pues equipos energizados, ¿no? Que exista un circuito eléctrico formado por elementos conductores, que el circuito esté cerrado o la puesta esté cerrada, que el circuito exista una diferencia de potencial mayor que cero, para que puede suceder un choque eléctrico. ¿Y cuáles son las causas? Muchas veces, ¿por qué sucede, no? A veces por la falta de mantenimiento, por dejar de repente herramientas olvidadas cuando se realizan de repente servicios, mantenimientos, limpieza de los equipos, ¿no? O muchos factores que causan, pues, este problema. Justamente, también hablaremos en este curso, hablaremos sobre cómo afecta la corriente eléctrica, ¿no? Cuando pasa de repente por una parte del organismo, cómo afecta a nuestros órganos, cómo afecta al corazón, cómo afecta al cerebro, y por qué, porque son cargas de repente altas que pueden causar pues daños de consideración dentro de nuestro cuerpo humano, ¿no? Como mencionan en este cuadro, menos de 1 miliamperio, ¿no? Generalmente no es perceptible, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, sentí de repente nada, pero si van aumentando los amperajes, recuerda que son miliamperios, estamos hablando de miliamperios, ¿no? De acuerdo va aumentando, y la duración y el género, muchas veces, porque también hablaremos en este tema de la resistencia de las personas al momento de un contacto, de un choque eléctrico, por qué a unas personas de repente les afecta más al momento que tienen un contacto eléctrico, por qué a las mujeres, diferencia entre mujeres y hombres, ¿no? Si bien es cierto, nosotros los varones tenemos la piel un poco más gruesa, la dermis un poco más gruesa, que nuestra resistencia aumenta, ¿no? Recuerda que la corriente es igual sobre el voltaje, sobre la resistencia, ¿no? A mayor voltaje, mayor la intensidad, ¿no? Y a mayor resistencia, menor es la intensidad de corriente. Entonces, si hablemos justamente esta intensidad de corriente o los efectos que pueden causar daño al organismo va a depender de la resistencia que tengamos. ¿Qué pasaría de repente? Hablaremos de situaciones, pondremos ejemplos
un caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona pues está con las manos húmedas, ¿no? Y va y coge pues de repente de forma directa o de forma indirecta pues un equipo energizado. Su resistencia es mínima, ¿no? Su resistencia es mínima y lógicamente pues que va a producir el paso de la corriente a través de forma inmediata, ¿no? Ustedes de repente lo coge con la mano izquierda, lo coge con la mano derecha, coge el punto energizado de repente con la cabeza. ¿Cómo reacciona el organismo? ¿Cómo reacciona nuestro organismo? Pues nuestros órganos, qué daños sufren. Entonces, todos los conceptos, todas estas definiciones, los hablaremos de forma más detallada, no quiero centrarme mucho en esto, pero justamente vemos un cuadro donde nos indica por cierta cantidad de amperaje cómo reacciona nuestro cuerpo. Pues, ¿no? Si hablamos más de 1 miliamperio, dice que sientes un cosquilleo leve, 5 miliamperios, una sensación ligera de contacto, no doloroso, pero inquietante, dice, ¿no? Entonces, en mujeres, dice de 6 a 25 miliamperios, contacto doloroso, ¿no? Pérdida de control muscular. En los varones, de 9 a 30 miliamperios, dice la corriente de penetración de rango de soltar. El individuo no puede soltar, pero puede ser medio del contacto, estimulan los músculos, ¿no? También hablamos de temas que muchas veces son personas que tienen la dermis más gruesa, como le mencionaba, no sienten este paso de corriente por su cuerpo, ¿no? Hay muchas veces tenido, por experiencia, un profesor que era una persona muy alta, tenía, pues sus dedos eran 2 dedos míos juntos, y él normalmente se podía, pues, él decía, para despertarme yo cojo 220 para poder levantarme, pero si normalmente uno coge 220 queda pegado prácticamente, pues, al equipo, ¿no? Él mencionaba eso, ¿no? Que para despertarse o para reanimarse, él tenía que coger 220 para poder nuevamente activarse y tener energía, y eso es lo que nos mencionaba, ¿no? Pero su resistencia de él era fuerte, porque su dermis era gruesa, tendría otros, de repente podemos verificar o se podría decir que tenía otros factores de resistencia, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, de 50 a 150 miliamperios, un dolor extremo o un paro respiratorio, contracciones musculares severas. Aquí la muerte es posible, ¿no? De 1000 a 4300 miliamperios, la acción de bombeo rítmica del corazón cesa, producción de contracción muscular, daño neurológico y muerte probable. Muchas veces cuando suceden este tipo de accidentes también hablaremos sobre primeros auxilios, ¿no? Cómo nosotros podemos, pues, reanimar. He sufrido, pues, una descarga eléctrica, hay que ver de forma correcta cómo podemos ayudarlos. Si una persona está sufriendo un accidente o tiene un contacto eléctrico directo, pues no vamos a ir de frente a cogerlo, a querer soltarlo, porque si no, nosotros también seremos parte, pues, de este accidente, y también vamos a salir lesionados. Por eso también vamos a enseñar, vamos a mencionar qué equipos de rescate, ¿no? Cuando sucede un accidente de trabajo debemos tener en campo, ¿no? Tenemos la conocida, el bastón de rescate, ¿no? Es un bastón eléctrico, ¿no? Muchas personas van y por por el mismo nerviosismo, por la falta de conocimiento, digamos, va y quiere agarrar la persona para sacarla y para que suelte el contacto. Y esto, pues, conlleva que la otra persona también se accidente, ¿no? ¿Cómo aplicar un RCP, por ejemplo? ¿No? ¿Saben ustedes cómo aplicar un RCP a una persona, pues, que está inconsciente? ¿Cuántas compresiones? ¿Cuántas respiraciones, ¿no? Hay que darle a este paciente. Bueno, ahora ya no está permitido por el tema del COVID, pero sí existe otro método, ¿no? Para dar el RCP, ¿no? Son 100 compresiones, pues, en 1 minuto. Entonces, pero eso ya justamente vamos a hablar de forma muy específica, detallada, pues, cómo nosotros podemos salvar la vida, pues, a una persona. Recuerdo que los 4 primeros minutos son de mucho
de mucha importancia, ¿no? Para la vida de la persona que sufre, pues, un accidente de trabajo, un accidente o una descompensación, ¿no? Bueno, con 10.000 miliamperios no es paro cardíaco, quemaduras graves, muertes probables, ¿no? Justamente vamos a ver cuando uno tiene un choque eléctrico, cómo es que con alta intensidad de corriente, cómo es que te deja el cuerpo. Van a ver unas imágenes un poquito fuertes. Por favor, la disculpa del caso, pero quiero que vean, pues, cómo es lo que puede conllevar, ¿no? Si no tenemos una buena gestión de riesgos, si no sabemos identificar cuáles son, pues, los peligros, ¿no? Si no evaluamos los riesgos y si no tenemos los controles adecuados, ¿no? ¿Qué puede conllevar? Nos conlleva, pues, algo muy grave. Justamente esas son las imágenes que yo le decía, ¿no? ¿Cómo puede que una persona puede quedar, ¿no? Si es que tiene, pues, un choque eléctrico. Imagínense. Es demasiado fuerte. Bueno, también hablaremos y mencionaremos cómo nosotros podemos hacer un IPRC de forma adecuada, ¿no? Cuáles son, nosotros vamos pues, a mencionar en esta especialización que el personal o que los participantes sepan que es un peligro, que es un riesgo y que son medidas de controles y cómo deben aplicarlas en su día a día, ¿no? En su trabajo, si trabajamos en una organización, si somos supervisores, si somos técnicos en la parte de electricidad. Entonces, vamos a mencionar acá el tipo de peligro. Pues un peligro es todo fuente y situación que nos puede causar daño, ¿no? En este caso estamos hablando de la energía eléctrica, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Es el choque. ¿Cuáles son las medidas de control? Bueno, hay muchas, ¿no? Aparte de lo que es aislamiento y bloqueo, que es lo TOTO, que también vamos a hacer un punto en el temario que vamos a dictar. ¿Qué es un bloqueo? ¿Qué es un lototo? Definición de lototo, ¿no? Muchas veces, de repente, muchos deben saber qué es un lototo, pero otros, de repente, es un concepto nuevo, ¿no? Y a veces sabemos qué es, pero ¿para qué sirve exactamente? ¿No? Y bueno, vamos a hablar sobre estos puntos para nosotros poder hacer un buen procedimiento de trabajo. Vamos a mencionar estos puntos para elaborar un IPRC de forma adecuada, donde identifiquemos todos los peligros, vemos todos los riesgos y tengamos todas las medidas de control adecuadas, como se debe ser, ¿no? De acuerdo, pues, a normativas legales, a decretos, ¿no? Tantos internacionales como nacionales. Justamente acá están los procedimientos, hablaremos también de los procedimientos de trabajo, las reglas de oro, ¿no? De la seguridad eléctrica, hablaremos cómo trabajar, pues, en baja tensión, en media tensión, en alta tensión. Para mencionarles algo, la mayor cantidad de accidentes suceden cuando se trabajan con baja tensión, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Van a decir, sí, baja tensión se relaciona con que la intensidad, el voltaje es mínimo. Y a partir de media y alta tensión, el voltaje es mucho mayor, pero los accidentes laborales son menos, pero sí son más, en consecuencia, son mortales. ¿Por qué en los trabajos de baja tensión, por qué les comento que suceden mucho más accidentes que en media y en alta tensión? Porque a veces no tomamos los controles adecuados. Estamos trabajando en corriente continua, ¿no? Estamos en 50 voltios, ¿no? En 30 voltios, en continua 50. Pero no tomamos en cuenta la duración del tiempo del trabajo, no realizamos el bloqueo, no revisamos, pues, el plan unifilar para identificar o para poder bloquear los puntos adecuados, ¿no? Entonces, justamente suceden ahí, en esos tipos de trabajo, la mayor cantidad de accidentes. Y justamente existen, pues, reglas de seguridad. Una de ellas es aislar efectivamente el circuito, ¿no? ¿Cómo lo aislamos? Bueno, pues bajando, pues, la llave de la alimentación del equipo donde se va a trabajar, ¿no? Verificación. Y justamente eso lo vemos ¿dónde? En los planos. Por eso es importante que nosotros, cuando vayamos siempre a un servicio, a un proyecto, a realizar mantenimiento, a hacer una inspección, ¿no? Pedimos los planos unifilares para ver cuáles son los puntos de alimentación al equipo donde vamos a intervenir, ¿no? Justamente por experiencia, pues, yo en esta empresa llevo más de
casi 4 años, voy a cumplir 4 años el próximo mes. Gracias a Dios hasta ahora no tenemos accidentes fatales ni accidentes leves, porque tenemos un sistema de gestión de riesgos en el área, en el rubro eléctrico, ¿no? Nos basamos a normas internacionales, a normas nacionales, y eso nos ayuda mucho a nosotros a tener controlada, pues, este tipo de actividades, que es una actividad de considerado, pues, de alto riesgo, ¿no? Trabajos con energía eléctrica. El segundo punto es bloquear el circuito para asegurar la no reconexión. Bueno, aquí va lo que es el bloqueo, ¿no? El uso de el candado. Vamos a tener también aquí en este módulo del temario cuáles son los dispositivos para el bloqueo, ¿no? Para el bloqueo adecuado. Voy a salir un momento de la pantalla. Isabel, a ver, no quiero salir de aquí. Isabel, ¿me ves? ¿Ves que estoy en cámara? Hola, ¿me pueden ver por cámara? Ingeniero, ¿qué tal? No lo podamos. Exacto ahí. Ok. Justamente existen pues dispositivos de bloqueo como estos, por ejemplo, y vamos a hacer una clase práctica igual, ¿no? ¿Para qué sirven estos equipos de bloqueo, ¿no? ¿Qué tan importantes son? Justamente para tomar los controles, ¿no? Adecuados. Si bien es cierto, bueno, son dispositivos de bloqueo que sirven para algunos equipos. Aquí lo menciono. Voy a Y esto es bueno, conocemos el candado y la tarjeta de bloqueo, ¿no? Justamente estos dispositivos, pues, se usan para bloquear. Si ven en la parte de acá, ¿no? Tienen un agujerito donde inserta el candado, ¿no? Va de esta manera. Va de esta manera, pues, sí impide, pues, accionar de repente una palanca, un dispositivo que vuelva a activar de forma brusca, ¿no? O por desconocimiento de repente partes donde personal pues, está trabajando, ¿no? Este es los candados. Existen muchos dispositivos, el cual, pues acá se les va a explicar para qué sirve a cada uno de estos dispositivos. Existen muchos dispositivos para breaker, para llaves, ¿no? Estos pequeñitos de acá de igual manera, ¿no? Si ven aquí un agujerito, ¿no? Esto se tapa, ¿no? Se ajusta, aquí tiene una perilla donde ajusta para evitar, lógicamente, el accionamiento de la llave. Se tapa y, pues, se va, pues, a bloquear con el candado, ¿no? Se bloquea, ingresa el candado, no sé si ven bien, se puede lograr ver, ¿no? Cierro mi candado con tarjeta y, bueno, la tarjeta y la llave, pues, la guardo. Recuerden, señores, que para bloqueo se va a mencionar cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de tener un candado de bloqueo. El candado de bloqueo no se utiliza para cerrar las herramientas de la caja de herramientas, para ponerlo en el locker, ¿no? Para ponerlo de repente en una bicicleta con la cadena, ¿no, señores? Estos dispositivos tienen un fin, ¿no? Y es para bloquear, pues, equipos energizados, ¿no? Así como existen estos tipos de equipos, vamos a mencionar también y enseñar, pues, estos tipos de accesorios, que son las tenazas de bloqueo grupal, ¿no? Vamos también a explicar qué es un bloqueo grupal, qué es un bloqueo simple, ¿no? Hay bloqueos complejos. Entonces, existen también otro tipo de accesorios para lo que es el bloqueo grupal, como las cajas departamentales o las cajas de bloqueo grupal, que también las conocemos. Y dentro de estos, justamente como lo mencionaba, pues vamos a tener una clase práctica para enseñar, bueno, cómo se usan estos equipos, ¿no? De repente algunos no los conocen, nunca los han visto, y vamos a realizar este tipo de también una parte del temario para darnos el tiempo de saber colocarlo de forma adecuada estos dispositivos.
Lo digo de forma adecuada porque si por más que tengamos el dispositivo, tengamos el candado y no sabemos de forma correcta, pues colocarlo, de nada nos sirve. Esto ya se convertiría, en vez de un control, se convertiría pues en un peligro, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta de su parte. Continuamos entonces. Justamente vamos a ver cómo se realizan los bloqueos en baja tensión, en media tensión, ¿no? Verificamos, bueno, sí, el punto 3, seguimos con las reglas de oro de seguridad, verificar la ausencia de tensión, el revelado de tensión, cómo se hace un revelado, ¿no? Vamos a ver imágenes de cómo se realiza un correcto revelado, qué tipo de equipos de protección debo utilizar, qué categoría de guantes, qué categoría de ropa, eh, qué equipos de forma adecuada, ¿no? Que es el revelador, la pértiga tiene que tener ciertas características, el revelador de igual manera, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre esos temas de forma más profunda, viendo casos, videos, ¿no? Para que ustedes pues vean y que les sirva de ejemplo para de repente pues realizarlo en sus trabajos, de repente al momento de supervisar un trabajo de la parte eléctrica. Igual el otro cuarto punto es drenar la energía residual, ¿no? Poner a tierra y cortocircuitar, cómo colocar de forma adecuada la tierra, ¿no? Muchas veces colocando esta tierra, porque se encuentra pues energía residual, suceden accidentes, ¿no? Y muchas veces las personas no sabemos si primero conectamos a tierra y después al equipo, sino, o primero el equipo y después a tierra, ¿no? Cositas como eso que a veces por desconocimiento suceden muchas veces los accidentes de trabajo, ¿no? Y estos accidentes, como les digo, pues con energía eléctrica son fatales muchas veces y otras pues igual con lesiones muy graves, ¿no? Con lesiones muy graves que nos dejan pues lesiones permanentes, ¿no? Y como quinto punto, pues lo que es el delimitar y señalización, ¿no? Que es muy importante delimitar y señalizar siempre las áreas de trabajo. Siempre cuando vayamos pues a servicios o a proyectos nos piden el tema de limitación y señalización, porque a veces, muchas veces no nos concentramos y no sabemos el nivel de riesgo a lo que nos estamos exponiendo al momento de trabajar pues con energía, pues con la parte eléctrica, ¿no? Muchas personas lo toman como un juego y muchas personas dicen, yo siempre he trabajado así durante pues años y nunca me ha pasado nada. Yo les digo, estimados participantes, que la experiencia no hace superhéroes, ¿no? Muchas veces piensan que porque yo trabajé 20 años así, nunca me pasó nada, a mí nunca me va a pasar nada. La experiencia no hace superhéroes, ¿no? La experiencia debe, pues, seguir siendo muchos que antes, ¿no? Yo recuerdo cuando inicié en temas de seguridad, pues veía mucho por televisión las noticias en el sector de construcción, cada día, pues, muertes, ¿no? Derrumbes en minas. ¿Por qué? Porque no se tenía un sistema de gestión implementado en el Perú, ¿no? Pues, y que eran muchos de ingeniero electrónico, como les mencioné, pero di un rubro a mi carrera. Yo comencé con el tema de lo que es configuraciones de PLCs, relés, ¿no? Pero un accidente, ¿no? Un accidente en un trabajo, en una empresa en Coca-Cola en Trujillo, en ese tiempo trabajaba, pasó un accidente que me marcó y decidí pues dedicarme al tema de la seguridad, ¿no? Cómo puede cambiar muchas veces la situación que uno vive, ¿no? Y da un cambio el rubro de la carrera con la que uno ha estudiado. Pues bueno, igual. Pero es muy bonito, más que el tema de seguridad, es el tema de responsabilidad. Muchas veces dicen que la seguridad no hace nada y no es así, señores. Pero acá quiero que entiendan ustedes cuál es la importancia de la gestión de riesgos, ¿no? En el sector eléctrico, más que todo en el sector eléctrico, ¿no? Tener una buena gestión, saber, pues, identificar, como le mencionaba, cuáles son los peligros asociados a las actividades que estoy haciendo, cuáles son los riesgos, qué controles debo tomar, cuáles son mis obligaciones, qué es lo que yo le tengo que
digamos, es obligar a mi organización o mi compañía o a la empresa que cumpla con nosotros como trabajadores y la empresa como tal, ¿no? Debe tener un sistema de gestión donde le ayude, ¿no? Bueno, a evitar pues estas multas excesivas por entidades o fiscalizaciones que tienen, evitar pues que su personal se accidente, porque recuerden que el mayor recurso y el mejor recurso que una empresa son sus mismos trabajadores, ¿no? Y bueno, sabiendo de esta especialización que vamos a hablar, estos temas de seguridad eléctrica, nos va a ayudar pues a tener un más abierto de estos, ¿no? Justamente vemos los dispositivos para aislamiento de energía, ¿no? Justamente lo que le había mencionado, los candados, ¿no? Los candados de bloqueo, las tenazas, las tarjetas, ¿no? Las tarjetas de bloqueo. ¿Para qué sirve una tarjeta de bloqueo? ¿No? ¿Por qué la foto? ¿Por qué el número? ¿Por qué el DNI? ¿No? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tener esta tarjeta? ¿No? Imagínense que estamos haciendo pues en paradas de planta, ¿no? En paradas de servicios. Tenemos una hora de inicio, una hora final, ¿no? Esta persona de repente se fue y se olvidó quitar el candado, ¿no? ¿Cómo lo ubico? ¿De quién es este candado? ¿De quién le pertenece? ¿No? Entonces, en esta tarjeta nos va a ayudar, pues, con el número telefónico, se llama a esta persona, le pregunta si aún se encuentra, pues, dentro de la fábrica, o dentro del conjunto de personas que están haciendo el mantenimiento, el servicio, y le consultan, pues, que vayan a sacar su llave. ¿Qué pasaría si el señor ya no está? ¿No? También hablaremos de eso. ¿Qué pasaría si la persona ya no está? Se le puede dejar la llave encargada a otra persona, le puedo dejar en mi locker de repente para que alguien lo coja, ¿no? Justamente esos temas que no debería pasar, ¿no? También hablaremos y de la importancia y la responsabilidad que es tener un candado de bloqueo y la llave. Recuerden que para un candado de bloqueo siempre es una llave, solamente existe una llave, ¿no? Hay candados que vienen dos, justamente uno, a veces dicen, no, uno para mi jefe y uno para mí, por si me olvido. No, no, señores, esto no es así, ¿no? Solamente se tiene una llave que es personal para el bloqueo de este tipo de trabajos. Bueno, justamente hablaremos también de lo que son los guantes, ¿no? De los equipos de protección, justamente hablaremos también de los tipos de guantes, ¿no? Las categorías de los guantes, para qué categoría usar o qué clase de guante usamos para voltajes menores a 500 voltios, qué clases utilizamos para la categoría, para los voltajes de 7500, menores a 7500 voltios, ¿no? Siempre en los guantes vemos ahí una etiqueta, ¿no? ¿Por qué viene la etiqueta? Justamente. Pero justamente en esa etiqueta vienen ciertos indicadores, ciertas características que nos dicen, ¿no? Para qué tipo de clase es, para cuánto voltaje de trabajo se requiere este tipo de guantes. Entonces, toda esa información aparece en esa etiquetita, ¿no? Entonces, ahí hablaremos punto por punto qué significa cada uno, qué significa CE, qué significa los triangulitos o todo lo que aparezca pues, en el guante de eléctrico. Mayormente lo utilizamos, no se utiliza cuando se trabaja en mantenimientos o personas de repente no utilizan el guante por tema de incomodidades, ¿no? Cosa que no debería ser así, ¿no? Las personas que trabajan en el sector eléctrico mínimo deben contar con su clase 0, ¿no? Para realizar mantenimientos. ¿Cuándo utilizamos solamente guantes? O lo que he visto en la experiencia en trabajos eléctricos, solamente utilizan los guantes eléctricos para ser revelados, para hacer de repente la colocación de puesta a tierra, o para hacer lo que es la energización o desenergización de una celda, de una sala. Solamente ahí lo utilizan, después se lo quitan y comienzan a trabajar nuevamente, ¿no? ¿Qué pasaría si no hacen un buen revelado? ¿Qué pasaría si no hacen pues una buena, dentro de los puntos que mencionamos, si no hacen un buen drenaje residual, ¿no? Prácticamente pues nos va pues a producir un accidente, ¿no? Que es lo que no queremos. Bueno, fue un tema sobre choque eléctrico, ¿no? Que parte de lo que hablamos de la parte del temario de esta especialización, ¿no? De gestión de riesgos en el sector eléctrico. Y también vamos a hablar sobre arc flash, ¿no? Explosión por arco eléctrico, ¿no? ¿Qué es un arc flash?
¿no? Justamente nos menciona que son los efectos de una falla de arco que pueden ser devastadores de una persona. Un arco es la liberación repentina, así una liberación repentina de energía térmica, porque estas llegan a una temperatura excesiva. Justamente la temperatura de un arco eléctrico puede alcanzar 35.000 Fahrenheit, ¿no? O 20.000 grados centígrados, o casi 4 veces la temperatura de la superficie del Sol. Imagínense qué tan caliente es y qué daños puede causar a la piel y a la persona, ¿no? Si está cerca, eh, pues, de este equipo, ¿no? Imagínense, prácticamente esta persona muere, en la mayoría de los casos muere, pues, ¿no? Es una de las principales causas de quemaduras y muerte de trabajadores relacionados con electricidad y causados por una falla de arco es el no utilizar vestimentas de resistencia al fuego. Justamente, cuando realizamos trabajos o cuando se realizan trabajos, las personas no utilizan el EPP adecuado y mucho menos la indumentaria. Para hacer trabajos eléctricos, el personal tiene que tener la ropa AR-Flash, ¿no? Es una ropa especializada con una tela, pues, que ayuda, pues, a controlar un poco las quemaduras de la persona. Y esta ropa, pues, también tiene categorías, ¿no? La categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. ¿Y cómo se dividen las categorías o por qué categoría 1? Es por la cantidad de cal sobre centímetros cuadrados de resistencia que tiene, ¿no? Voy a mencionarles aquí, a ver, un momento, aquí tengo también una para mostrarles. Justamente acá tengo pues indumentaria, ¿no? Que nos va a ayudar mucho. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues es justamente este es un chaleco, ¿no? Un chaleco donde te indica, no sé si me ven aquí, donde te indican la cantidad de calorías sobre centímetro cuadrado, ¿no? ¿Ven ahí? ¿Sí? 10.5. ¿Qué quiere decir 10.5? Justamente acá también vamos a explicar qué tipo de indumentaria utilizamos para cuando trabajamos en 10.000 kilovoltios, en 20.000, en 36.000, qué tipo de ropa utilizar para un servicio pues con un voltaje de tanta capacidad, qué tipo de ropa debemos utilizar, ¿no? Entonces, justamente esto es un chaleco, ¿no? Este chaleco, pues esta ropa no es una tela normal, ¿no? Tiene que tener sus especificaciones y para un buen chaleco tiene que cumplir con ciertas normativas, ¿no? Entonces, dentro de la ropa siempre va a venir una etiqueta donde te indican las características de la tela, ¿no? Es una tela flash. Justamente estos, por ejemplo, es de 10, ¿no? Tenemos trajes o ropa que utilizamos para los servicios. Por ejemplo, esta chaqueta, ¿no? Dice cuánto, 25 cal sobre centímetro cuadrado, ¿no? Esto es para otra capacidad, para trabajar con otra cantidad de energía, ¿no? De voltaje. Justamente estos uniformes se utilizan para este tipo de trabajos. Si vamos a ir con un polo sintético, si vamos a ir con ropa sin catracar, o de repente con un porcentaje de, eh, de algodón, ¿no? Que no cumple con las características para un trabajo en temas de electricidad. Bueno, al momento si hubiera un arco eléctrico, pues esta ropa se va a quedar pegada a tu piel, ¿no? Y esta ropa lo que hace es aguantar un poco las temperaturas que emite al momento de, lo que emite al momento un arco eléctrico, un arc flash, ¿no? Un arco, ¿no? Esto nos va a contrarrestar un poco las quemaduras. No quiere decir que con esto ya podemos meternos, si es posible, a la celda energizada, no, tampoco es eso, sino que va a contrarrestar. Justamente, Carla dice, el uso de guantes eléctricos de acuerdo al voltaje, la ropa tiene que ser uniforme. Exactamente, ¿no? Justamente van de la mano, tanto guantes como la ropa, exactamente. Hay ropa, hay la indumentaria de
para categoría 4, que es la de 40 calorías sobre centímetro cuadrado, ¿no? Que sirven para el tema de revelados, para energización, desenergización de estos equipos. Vamos a continuar con las diapositivas. Y justamente acá pues vemos, ¿no? La explosión muchas veces que sucede, ¿no? Existen límites, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Justamente acá, ¿no? Límites que nos van a ayudar muchas veces a saber hasta qué distancia podemos mantener el límite entre el equipo energizado y la persona. Pues no solamente donde dice en la parte prohibida, solo personas calificadas, ¿no? Las personas que están entrenadas, que están especializadas, ¿no? Y que tienen certificación pueden estar en esa parte prohibida si es que de repente no se puede pues, poner en el área restringida por tema de distanciamiento, pues tienen que ponerse el área prohibida, ¿no? Justamente en esta área restringida solamente también entra personal calificado, ¿no? ¿Para qué? Para hacer evaluación de riesgos, permiso de trabajos eléctricos, para plan autorizados, procedimientos, todo este tipo, solamente estas personas, y vamos a mencionar justamente para qué tipo de personas deben estar por cada límite de proximidad, ¿no? Tenemos las personas que vienen a hacer de repente auditorías, muchas veces nosotros perimetramos, ¿no? Porque tomamos la distancia, sacamos los cálculos, justamente también debemos enseñar a sacar cálculos, ¿no? Para el tema del límite de aproximación. Vamos a enseñar ahí unas pequeñas fórmulas para ver qué tipo de guantes, qué tipo de ropa debemos utilizar si realizamos un mantenimiento, un montaje, una energización, una desenergización pues, de un equipo energizado, ¿no? Justamente esto es lo que se va a detallar de forma pues, más clara en el curso, en una parte del temario que tenemos en esta especialización en gestión de riesgos en el sector eléctrico, ¿no? Justamente ven ahí, pues, 20.000 grados es lo que emite, pues, este arco, ¿no? Que en lo cual va a haber proyección de partículas calientes, ¿no? Partículas de cobre calientes, que si no tienen, pues, una indumentaria adecuada, va a tener mucho daño, pues, a la integridad física de la persona. También va a haber ondas de choque, ¿no? Que van a 1.200 kilómetros por hora, y van a haber también ondas de radiación, ¿no? Que van a 300.000 kilómetros por segundo. Justamente esto se va a detallar en esta capacitación. Bueno, hablamos sobre el tema de quemaduras. Bueno, existen quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Y lógicamente, pues, si no tenemos la indumentaria adecuada, los equipos de protección adecuados, ¿Te puedes apurar que es tarde? vamos a tener una quemadura de tercer grado. Y utilizando, pues, esta ropa, ¿no? Podemos, pues, mitigar este peligro, este riesgo, pues sí, y podemos solamente tener quemaduras de primer grado o de segundo grado, ¿no? Esto va a depender mucho si nosotros también realizamos un buen estudio, ¿no? Un buen estudio de arco, ¿no? Un estudio de arc flash para nosotros verificar con qué tipo de ropa vamos a utilizar, ¿no? Les comento, pues, en la empresa donde yo laboro, justamente tenemos dos tipos tres tipos de indumentaria, ¿no? Que es la categoría 1, donde solamente es una camisa como la que normalmente utilizamos, pero es de 8.5, y vamos con el chaleco, solamente para hacer visitas, para hacer inspecciones, levantamiento de base instalada, levantamiento de repente de verificación del estado del equipo. Cuando vamos a realizar de repente el mantenimiento, ¿no? De repente una parada de planta, ¿no? Utilizamos ya el traje, el camisaco con el pantalón, ¿no? El conjunto azul que le enseñé, o también ahí existen overoles, ¿no? Que también tienen ahí pues la cantidad pues de calorías que se trabajan, ¿no? Que es de 25 calorías, que es categoría 3, y contamos con equipos categoría 4, que es de 40 calorías sobre centímetro cuadrado, ¿no? Que sirven para el tema de revelados, para el tema de energización, ¿no? Y
que esto nos van a ayudar, pues como les mencionaba, pues a evitar La ese tipo de explosión quemaduras. de arco, la gravedad de la profundidad. Misael, no la apriete. Profundidad de la quemadura. Temperatura normal. 30 ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? Esto debería, todo esto deberías de apuntarlo. Se está ¿Alguna cortando, consulta? parece. Alguien está hablando. Perdón. Escucho muchas voces, no. ¿Tienen alguna consulta? Por favor, díganla. Si me apoyan con las preguntas, porque ahorita como estoy en pantalla grande. Antonia, 72. No, profesor, parece que hay una A ver, ¿cuánto es la participante que instantánea? se le ha activado el micrófono. mira. Yuli, me parece que es. Yuli, por favor, Pero ese estamos de aquí, escuchando que tu... descate ahí. Ok, entonces continúo. Sí. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, pregunten, ¿no? Y lo que quería llegar es que todo esto que nosotros estamos mencionando, el tener la ropa, incapacitar, en tener los equipos, los dispositivos de bloqueo, todo esto es una gestión, ¿no? Es una gestión que nosotros tenemos ¿para qué? Para el cuidado de nuestro personal, para evitar los accidentes, ¿no? Y esto es lo que queremos justamente hablarles en esta especialización sobre lo que es gestión de riesgos en el sector eléctrico, ¿no? Y van a saber muchas cosas más, justamente aquí voy algo rápido, sino justamente vean lo que es las quemaduras por arco eléctrico, ¿no? Son demasiado fuertes. Y justamente acá entramos pues también al tema de lo que es la implementación o la elaboración de un buen pues, procedimiento de trabajo seguro, donde vamos a ver lo que vamos también a sacar de dentro de, tenemos el plan de trabajo y de ahí pues hacemos pues nuestro I+C, ¿no? Los peligros, los riesgos y las medidas de control que utilizamos. Justamente en esa fotografía eso es un traje de categoría 4, ¿no? Es completo. Los guantes, utilizar los guantes, como mencionaba en el chat, pues los guantes van a depender también mucho de la cantidad de voltaje con la que estamos trabajando y eso también la ropa que vamos a utilizar, ¿no? Pero me dice ingeniero, pero ¿cómo yo sé qué ropa voy a utilizar? Justamente hay programas, hay calculadoras, hay fórmulas, ¿no? Que nosotros podemos aprender y decir, ¿sabes qué? Tenemos que ir con una ropa categoría 2 porque el largo que vamos a hacer, que puede producir es de tanto. Entonces, justamente es la implementación de la ropa y de los equipos de protección adecuados, ¿no? Justamente ahora, por el tema de COVID, muchas empresas, y he visto justamente eléctricas, están utilizando la careta facial en el casco. Pero yo les hago una consulta, entonces, o una pregunta más que todo. Si nosotros estamos teniendo un sistema de gestión de seguridad en la parte eléctrica, que muchas empresas lo tienen, ¿no? Están muy bien implementadas, pero les dan estas caretas faciales sabiendo que este es su plástico, ¿no? ¿Qué pasaría si hay un arco? Este plástico prácticamente se va a deshacer y lo que va a ir impregnado es directamente en la cara. Se te va a pegar este plástico a la cara, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿No? Bueno, hay que invertir un poquito más en las empresas, se tienen que invertir, o uno mismo por seguridad, bueno, existen cascos con unas caretas adhesibles al casco que se pueden levantar, suben y bajan y que son AR flash, ¿no? Que pueden soportar hasta 10.5 cals por centímetro cuadrado. Eso es lo que justamente ahora se está pues utilizando para así mitigar un poco el tema de evitar el uso de la careta facial, que es de plástico que compramos normalmente pues a empresas que nos venden, pues, ¿no? Que es un plástico normal. Como les digo, ¿qué pasaría si hay un arco? Pues esto se va a derretir de forma rápida. ¿De dónde va a quedar impregnado? Es tu cara, ¿no? Y muchas veces que las personas no utilizan la balaclava o la pasamontañas que normalmente lo conocemos, ¿no? Que es una indumentaria muy aparte, igual eficiente para ese tipo de trabajos, ¿no? No utilizamos eso, imagínense. O no utilizamos los lentes. Muchas veces dicen, ya, utiliza la careta, pero ya no utilizo lentes porque ya me está protegiendo, y no es así. Muchas veces esas caretas faciales, incluso hasta las de AR Flash, no soportan la temperatura de un arco,
y van directamente, se derriten. ¿Y dónde van a ir? A tus ojos, directamente a tu cara, ¿no? Igual estos lentes, pues tienes una protección que es de la careta, tienes otra protección que son lentes, no tengo lentes aquí, los dejé adentro, para mencionarlo, para enseñarles. Entonces, eso pues ayuda, ¿no? A tener un control, una medida de control más eficiente. Bueno, estos son los temas de proximidad que hablamos. También hablamos, bueno, el tema de los guantes, ¿no? La clase 0, la tensión de uso máximo nominal en kilovoltios de 0.5 kilovoltios y en ensayos 2.5. ¿No? Disculpe. ¿Sí? Una consulta, Sí. ya que estaba hablando de las caretas, en el mercado se encuentran actualmente diferentes tipos de caretas, uno de mica, otro hasta de acrílico, otro diferentes tipos de materiales. No sé qué material es más recomendable que nos podría considerar. Ahorita de mercado para trabajos eléctricos. Bueno, sí, podemos hablar en general también, ¿no? Bueno, en general, bueno, si es por tema de protección, del plástico igual es bueno. No es que sea uno mejor, otro por moda, es como la mascarilla, ¿no? Utilizan unos que tienen Nike, tienen filtros, tienen diseños muy bonitos, y al final la finalidad es de cumplir, o la función de este implemento es pues cubrir pues que las bacterias no salgan, ¿no? Igual la careta, ¿no? Hay que sí saber si estas caretas de repente utilizan pues de material reciclable, ¿no? Que a veces pueden resultar tóxicas, incluso pueden tener un poco de alergias a las personas porque no sabemos justamente si compramos en empresas que cuentan en el mercado pues con un RUC que son legales, ¿no? Mejor comprarlos así, porque si lo compramos en la calle no sabemos de qué tipo de material está hecho. Puede ser hasta de material reciclable que a la larga pues, puede traer condiciones adversas al contagio a la piel, ¿no? De repente una intoxicación, de repente por plástico, polietileno, no sé. Pero si queremos comprar, pues compremos en empresas que sí brinden pues la seguridad, pidan su ficha técnica, ¿no? Y si a veces empresas que dan fichas técnicas, justamente nosotros pedimos a los proveedores mostrar su ficha técnica, ¿no? De qué está hecho, la densidad, las distancias y todo eso, ¿no? Para así nosotros estar un poco más protegidos. Hay caretas que solamente te llegan hasta quijadas y otras que te llegan hasta el pecho, ¿no? Pues decir, hay todo tipo y todo modelo. Pero te recomiendo que si vas a comprar en la calle, bueno, corremos el riesgo a que lo compremos cosas que sí sean empresas legales, pues, ¿no? Ok. ¿Alguna consulta más, señores? ¿Pregunta más? A ver, continuamos. Justamente, lo que le mencionaba, el tipo de guantes, ¿no? Hay clases de guantes, categoría 0, categoría 1, 2, 3, 4, y sirven para diferentes tipos de voltajes a trabajar, ¿no? Y también eso lo vamos a ver en el mismo guante, en la parte de la parte superior, ahí va a haber una etiqueta, y justamente ahí están todas las características del guante, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta para qué sirve. Estamos utilizando un guante adecuado, ¿no? En el trabajo que estamos realizando. Y justamente son también el tipo de categorías, ¿no? De niveles, hay categoría 0, 1, 2, 3 y 4. Y cómo son las ropas, por ejemplo, esas caretas que ven ahí son caretas Art Flash, que sirven mucho para los trabajos eléctricos, ¿no? Ahí son caretas Art Flash, pero también tienen que pedir su especificación técnica, ¿no? ¿Cuántas calorías soporta esta careta? No solamente es por comprar, solo quiero que sea flash y listo, no podemos hacer eso, ¿no? Tenemos que, como les digo y les repito, hay que hacer un cálculo de lo que es el estudio de ArtFlash, ¿no? De los equipos que vamos a intervenir para nosotros tener conocimiento como supervisores de seguridad, como supervisores eléctricos, que tenemos que tener el cuidado de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros, ¿no? Ver qué tipo de
de categoría voy a utilizar para ciertos trabajos en campo. Y bueno, bueno, eso sería al menos una parte así rápida, ¿no? En la capacitación de especialización vamos a tener un poco más de profundidad en los temas, vamos a hablar un poco más, vamos a todas las preguntas o consultas, porque de repente me pueden preguntar, si bien es cierto, utilizamos el guante dieléctrico, pero usamos un protector, ¿no? ¿Por qué el protector no cubre hasta la parte final del guante? Hay un porqué, ¿no? Existen también otros guantes de hilo que también tienen un porqué y por qué se utilizan. Entonces, todo tipo de cositas vamos a mencionar pues de forma más detallada ya en la especialización de este curso que es muy importante, ¿no? Es muy importante afianzar conocimientos en temas de seguridad y más aún en la parte eléctrica. Esto es muy, muy interesante. Recuerden, señores, que ser supervisor, ser responsable de un grupo de trabajadores que están realizando un tipo de trabajos eléctricos, imagínense que se accidente alguien de tu grupo o alguien de tu compañero y informarles a la familia que esa persona pues tuvo un accidente fatal, ¿no? Imagínense qué es lo que sentirías, ¿no? Entonces es tu responsabilidad, es la responsabilidad del supervisor. ¿Y cómo puedo yo tener esos controles o mitigar estos accidentes? Bueno, es teniendo pues el conocimiento adecuado en los sistemas de gestión o cuáles son esta gestión de riesgos que debo tomar, ¿no? Al momento de yo realizar un trabajo de esta magnitud. Eh, no sé si tienen alguna consulta, ¿no? Vamos a hablar los temas que se van a tocar. Bueno, son lo que es temas legales, ¿no? Que es un poco aburrido en sí, pero igual debemos saberlo, ¿no? Hablaremos sobre temas, la NFPA 70E, vamos a ciertos párrafos que son importantes, vamos a hablar sobre normativas nacionales, sobre el RCSAT, ¿no? Que nos van a ayudar mucho, cuáles son las obligaciones del trabajador, cuáles son las obligaciones del empleador. Vamos a hablar sobre tipos de energía, ¿no? Recuerden que hay este tipo de electricidad, tenemos cuáles son los efectos de la corriente por el cuerpo, ¿no? Cómo afecta pues la electricidad al corazón, al cerebro, a los pulmones, a los músculos, ¿no? El tema de resistencia, la duración la duración de la corriente que pasa por el cuerpo, qué es lo que afecta, ¿no? Entonces, todo ese tipo de temas que vamos a ir implementando pues en los temarios y algunos casos prácticos, ¿no? Para ir afianzando pues los conocimientos en cuanto a la gestión pues, eléctrica, ¿no? La gestión de riesgos en la parte eléctrica. Si tuvieran alguna duda o algo. Isabel, ayuda a activar el audio. Hay personas que quieren hablar, creo que no pueden activar el audio. Si me ayudan por ahí. A ver, tienes que presionar el microfonito. No sé, porque yo sí lo podía activar normalmente. Hay un chat, creo que ahí, que está preguntando, ingeniero, acerca de las ropas. Los tipos de vestimenta que se encuentran en la norma. Claro, es las categorías que hemos mencionado, ¿no? Las categorías que hemos mencionado de la ropa que utilizamos, una ropa flash, ¿no? Que se utilizan, pues, como le mencionaba, cada ropa tiene una resistencia en lo que es calorías, ¿no? Sobre centímetro cuadrado, y lo vamos a utilizar de acuerdo al estudio de ArFlash que realicemos, pues, el servicio a la actividad que vamos a desarrollar o vamos a realizar, o se va a realizar, pues, en campo, en proyectos, o en una misma fábrica, ¿no? Su personal, la dotación que debe tener, pues, por ejemplo, un gerente o un responsable del área eléctrica, qué tipo de ropa yo tengo que darle a mi personal si trabajo con este tipo de tensión. Entonces, esas son las categorías, ¿no? Las categorías de la ropa, ¿no? Hay de 8, de 10, 25, 40, y que nos van a servir, pues, para minimizar, pues, los accidentes en la persona, pues, ¿no? Minimizar más que todo el riesgo, ¿no? De los accidentes que podemos tener al momento de realizar un trabajo en la parte eléctrica.
José Ramos dice que no puede activar su audio. Ahí hay un micrófono al costadito. No sé si pones y puedes, o puedes escribir ahí en el grupo, también en el chat, José Ramos. Perdón. Aquí Edward Panduro me dice, ¿los tipos de vestimenta se encuentran en alguna norma? Sí, no, hay justamente en la norma NFPA, unos cuadros, ¿no? Donde te dice exactamente si trabajas con el voltaje tal, con el equipo tal, utiliza el traje de categoría tal. Justamente eso también en la norma NFPA lo indica, y eso es lo que también vamos a mencionar en todo lo que es en todo lo que es temas legales, ¿no? En toda la normativa legal vamos a mencionar esas tablas, ¿no? Justamente ahí en el NFPA se encuentra. Buenas José Ramón, noches. ¿sí? Buenas noches. Una consulta. Con respecto a los zapatos dieléctricos o a los calzados dieléctricos, ¿cuáles son las categorías que existen en el mercado? Igual hay zapatos dieléctricos y muchas veces lo confunden con zapatos aislantes, ¿no? Existen, como le digo, categorías de acuerdo al tipo de voltaje con el que se va a trabajar. Y para eso nosotros debemos darnos cuenta y pedirle al proveedor que nos envíe la ficha técnica para nosotros saber cuál es la capacidad de resistencia de esos zapatos. Zapatos que son para trabajos de 600 voltios, 1000 voltios, ¿no? No hay categorías así específicas. Quiero que me dé una categoría 1. No es como los guantes, que es categoría 0, la ropa. En los zapatos sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay zapatos eléctricos y muchas veces confundimos y hay zapatos aislantes, ¿sí? Pero para nosotros comprar un buen zapato, pues hay que pedir la ficha técnica. Y en la ficha técnica te va a decir, señores, este zapato te va a servir para voltajes de 600 voltios. Ahora, ya no, si recuerdan que estos zapatos son un poco caritos igual, entonces si o no encuentra más en el mercado y tú vas a realizar un trabajo de 1000 voltios, ¿no? Ese es tu estudio de carga. Entonces, ¿qué hacemos? Les puedes decir a tu organización, a tu compañía, ¿sabes qué? Mira, mis zapatos son de 600 voltios y yo voy a trabajar a 1000, ¿no? Si somos efectivos y somos un poco innovadores, existen también pues las banquetas dieléctricas, existen los tapetes dieléctricos que nos van a ayudar mucho y suman mucho al tema de la resistencia al momento de realizar un trabajo eléctrico. José Ramos me consulta, 20.000 grados en media tensión o en baja tensión. Es mayormente en media tensión, en media tensión. ¿Alguna consulta, una pregunta más? Edward me parece que está levantando la mano. Edward, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Mm. José me dice, si fuese de alta tensión, ¿cuánto sería la temperatura? Bueno, ahí pasaríamos ya hasta, sería pues unos 3, 4 veces más que la media tensión.
Recuerda que esto es de baja tensión, todo esto va a depender igual de los voltajes con los que estamos trabajando, ¿no? Como te digo, como les comentaba, en media tensión, pues las temperaturas llegan hasta 20.000, ¿no? En alta tensión, pues también se puede llegar hasta las temperaturas relacionadas con la temperatura del sol, dicen, ¿no? Entonces, imagínense las altas temperaturas que podemos llegar. Edgar, ¿alguna consulta? Bueno, igual ahí en el temario pues vamos a mencionar, como le mencionaba, los factores de riesgos, los tipos de electricidad, pues la importancia del uso de la electricidad, también como conceptos básicos, y muchos temas interesantes. Es un curso muy interesante, del cual vamos a aprender mucho, ¿no? Tantos ustedes con sus preguntas, el hecho de que también sea ingeniero de seguridad de la parte eléctrica no quiere decir que sepa todo, siempre es bueno, aprendemos de todos un poco, ¿no? Hablaremos sobre los tipos de electricidad. Recuerden que existe la electricidad estática, la alterna, que es una tipo de electricidad alterna, continua, ¿no? Entonces, todos estos temitas, pues, ¿dónde encontramos corriente continua, ¿no? ¿Dónde la encontramos? En la corriente alterna, tipos de energía, cómo lo generan, ¿no? Entonces, todo este tipo de conceptos y tipo de cositas que es un voltaje, vamos a hablar sobre la ley de Ohm, cuál es el flujo de la corriente, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas que nos van a ayudar mucho a alimentar pues, los conocimientos que ya tenemos en el tema eléctrico, ¿no? Un tema muy importante como también el tema del bloqueo y etiquetado, cómo realizar un buen bloqueo, como le mencionaba, qué es un bloqueo, qué es un etiquetado, qué es lototo, por qué le llamaron lototo. Entonces, muchas cositas que igual como mencionaba, van a ser de mucha utilidad para el conocimiento de ustedes, ¿no? Existen diferentes tipos de colores de candado, ¿no? ¿Por qué cada color? Me han puesto a pensar por qué existen los verdes, amarillos, azules, rojos, ¿por qué cada color? José Ramos igual me pregunta cuánto sería, ingeniero, la baja temperatura, cuál sería la temperatura, ¿no? Igual como te digo, José, todo va a depender del voltaje con el que se esté trabajando, ¿no? Igual vamos a verificar ahí un aproximado de cuánto es la temperatura en caso de un arco eléctrico, ¿no? Pero igual se mantiene una relación, ¿no? Mientras mayor voltaje, pues el arco será mayor y la temperatura lógicamente será mayor, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniero, y a todos los participantes por haber estado el día de hoy. Vamos a dar por finalizada esta clase demostrativa. Igual nuestras asesoras van a poder estar contactándose con ustedes. Y los invitamos a este curso de gestión de riesgo en las centrales eléctricas, ¿no? Están todos cordialmente invitados y las asesoras se pondrán en contacto con ustedes. Muchas gracias, ingeniero, por su capacitación del día de hoy. Vamos a dar por finalizado el webinar. Gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan muy buenas noches. Los esperamos. Cuídense.